Ujú. Podemos comenzar. Estimada Carmen, podemos comenzar. Allá. Buenas tardes con todos. Reciban un cordial saludo en nombre de la Red Peruana de Universidades. Iniciamos esta mesa de ciencias naturales de la sexta semana de la investigación, ¿no? Espacio que busca visibilizar los avances científicos y tecnológicos que se van a desarrollar en nuestras universidades, ¿no? A nivel nacional, promoviendo el intercambio académico y la colaboración entre investigadores. Mi nombre es Carmen Rosa Portocarrero Osorio y tendré el honor de moderar esta sesión. Contamos esta tarde con la participación de destacados investigadores, ¿no? De distintas universidades, miembros de la Red Peruana de Universidades, quienes compartirán con nosotros los resultados de sus líneas de investigación y su experiencia académica. Cada ponente dispone de 15 minutos como máximo para su presentación. Por favor, tener en cuenta que las preguntas o dudas se harán únicamente por el chat y se responderán al finalizar todas las presentaciones. También se les informa que deberán de mantener sus micrófonos en silencio. Estimado participante, ¿no? Para validar su asistencia, nos basaremos en el reporte del Zoom. Recuerde que se otorga la constancia como participante con al menos el 30% de asistencia. En primer lugar, damos la bienvenida al doctor Jimmy Frank Oblitas Cruz, de la Universidad Nacional de Cajamarca. El doctor Oblitas es ingeniero agroindustrial con maestría en microbiología y tecnología de alimentos y doctor en ciencias y tecnología agraria y alimentaria. Cuenta con una importante producción científica indexada en Scopus y WebSite, así como 4 patentes otorgadas. Ha recibido la formación en gestión de la investigación, propiedad intelectual y docencia universitaria, ¿no? En instituciones como la PUC, Concitec y Laureate International. Damos la bienvenida al doctor Oblitas y lo invitamos a iniciar su exposición. Muchas gracias por las palabras. ¿Me confirman si pueden observar la pantalla, por favor? Sí se ve. Sí, se ve. Muchas gracias. Entonces, sí, gracias por la presentación y también es un honor comentarles, bueno, lo que venimos haciendo acá dentro de la Universidad Nacional de Cajamarca. Ya venimos algún tiempo dentro de la línea de investigación basada justamente en el uso de la espectroscopía. Hemos estado trabajando con espectroscopía en diferentes rangos del espectro electromagnético, básicamente en el infrarrojo cercano, con NIR, y últimamente hemos estado justamente evaluando temas ligados a espectroscopía con emisión láser, ¿no? Específicamente con Raman, con espectroscopía en el rango de los terahercios. Y lo que estamos haciendo desde el año pasado, básicamente, y este año ya que está finalizando, es evaluar la espectroscopía de ruptura inducida por láser, que es una tecnología que también
nos llamó mucho la atención justamente para ver una problemática que para nosotros en la zona de Cajamarca es importante, ¿no? Si podemos observar acá, en justamente en estas capturas de algunas noticias que habían. Si ven, está muy relacionado justamente a la presencia de ciertos metales que están impidiendo obviamente un adecuado comercio en el sector agroindustrial, que es donde trabajamos, ¿sí? De un adecuado comercio, como por ejemplo la presencia de cadmio en cacao y chocolate, que no debería existir, que ya ha tenido justamente repercusión como devoluciones de algunos lotes o alertas justamente en productos de exportación. Igual si ven en temas de paltas, con cadmio también, entonces, entre otros temas más, ¿no? Igual con metales tóxicos en algunos productos como plomo, como mercurio, como arsénico, que a veces es necesario evaluarlo desde un punto de vista de los conceptos de la seguridad alimentaria, ¿sí? Que es importante tenerlo en cuenta. Ahora, algo que nosotros, por ejemplo, estábamos observando en esta línea de investigación, la que le estoy comentando es la última que estamos trabajando. Sí, justamente observamos que la idea era tener justamente análisis rápidos, sí, que nos permita proponer a la industria justamente un tema justamente de alerta temprana, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente los análisis regulares, que igual se hace como tema de contraste, a veces son lentos, a veces utilizan muchos químicos que en algunos casos son complejos de obtener, que a veces hay que tener permisos y justamente a veces generan residuos en los laboratorios que también son complicados luego de poder disponer, ¿no? Entonces, la implementación justamente, la propuesta que nosotros teníamos era dentro de la universidad generar una evaluación con algunos métodos espectrales, como les comenté, ya estamos evaluando varios métodos espectrales, tenemos cierta producción en esos temas, básicamente en cacao, en café, en carnes, etcétera. Pero justamente teníamos o necesitábamos la necesidad de algo que sea mucho más específico, ¿no? De algo que sea mucho más directo, como por ejemplo esta tecnología, ¿sí? Láser que lo que nos da justamente es un micropunto, ¿sí? De generación de plasma que nos permite determinar rápidamente por temas espectrales la cantidad, ¿sí? De metales o de cualquier tipo de metal, no solamente los metales pesados. En este caso, hemos trabajado mucho con metales pesados, pero ya en un momento les voy a mostrar los primeros resultados que estamos generando. Las investigaciones con esta tecnología están todavía todas en procesos, y ya hay resultados, les voy a mostrar de un par que justamente ya tenemos algunos adelantos para verlo. Entonces, hemos continuado en ese trajín, ¿no? ¿Qué es justamente este sistema? Este sistema tiene estas características o condiciones, si ustedes lo pueden observar. Eh, Acá tenemos, ¿sí? Un láser, ¿sí? Un láser que está a 1064 nanómetros y genera un pulso, ¿sí? Encima del material que genera plasma, ¿no? Este plasma generado es muy rápido, o sea, es básicamente en nanosegundos se puede colocar. Y nosotros tenemos acá justamente 8 espectrómetros que están apuntando al plasma y el plasma genera justamente esta gráfica, ¿no? Que es muy parecida pues, a otros sistemas instrumentales como cromatografías, etcétera. Sí, genera estos picos. Estos picos, como ven acá, sí, acá es sacado solamente de la bibliografía algunos ejemplos, sí, como del aceite de oliva, de mieles, de leches y demás. Si ustedes observan, cada uno de estos picos generados han sido ya bastante estudiados por algunas instituciones. Y nosotros nos basamos justamente en el estudio de plasma a nivel internacional, quien ha hecho estudios muy grandes de esto para identificar cada pico y qué es cada pico. Es justamente el NIS, que es el que se utiliza de manera general como referencia, sí, como referencia para la identificación de qué elementos existen al momento de capturar la información con estos espectrómetros. Es el NIS justamente que es parte del Departamento de Comercio de los Estados Unidos. Es una biblioteca abierta que
jala tanto cuando hacemos programación directa libre o cuando usamos algunos software en específico para la detección de algunos componentes. Entonces, la tecnología que estamos probando es esta de acá, ¿no? Cabe resaltar también, por ejemplo, a veces cuando la conocen, esta misma tecnología es la que se utiliza, por ejemplo, para la exploración en Marte, ¿no? Es la misma metodología, punto láser, genera plasma, espectrómetro son bastante potentes y genera justamente una línea ya identificada. Por eso justamente existe mucha información con respecto a este punto para poder verlo. En este caso nosotros estamos identificando algunas composiciones minerales y no solamente se quedan temas minerales, sino también estamos viendo temas moleculares como por ejemplo microplásticos, entre otras cosas más, para que se puedan ir definiendo, ¿no? Algunos de estos conceptos. Dentro de la universidad, para un poco conocerlos en nuestra línea de trabajo, el laboratorio con el que contamos, donde estamos haciendo estas investigaciones, cuenta con dos equipos que son justamente los que estamos utilizando para poder trabajarlo, ¿no? Un equipo que ya lo tenemos, que es el espectrómetro de emisión atómica por plasma de microondas, que nos permite justamente la identificación clara y precisa de la composición que tiene, de la cantidad que tiene. Obviamente tiene toda la metodología pues, regular que se puede utilizar, ¿no? Y justamente este equipo láser, sí, que se ha adquirido este año, ha sido como parte de un proyecto financiado por Prociencia, ¿sí? Se ganó en el 2023 a finales, todo el año pasado, y este año hemos estado justamente en la ejecución. El equipo ya está instalado en la Universidad Nacional de Cajamarca, y justamente estamos haciendo contrastes entre estas dos tecnologías, ¿no? Básicamente, bueno, yo trabajo en la Facultad de Ciencias Agrarias. Agrarias tiene escuelas de agronomía, escuelas de forestales, escuelas ambientales y la Escuela de Industrias Alimentarias, que es justamente donde yo estoy trabajando actualmente, ¿no? Y que hemos optado, ahorita hay dos grandes líneas de trabajo que ya hemos empezado a hacer, y es justamente un mapeo del cacao que existe en esta zona. ¿No? El cacao está en Cajamarca y en Amazonas, sí, se hay producción y justamente las alertas están definiendo que el cadmio está en estos productos, entonces estamos haciendo un mapeo de gran cantidad de muestras para comentarles justamente que por qué es lo importante, justamente porque el sistema láser para poder tomar un punto no necesita mucho tiempo. O sea, yo puedo colocar la muestra dentro del sistema, es decir, el sistema está acá, si el láser está en la parte superior y todo ello, puede ser en menos de un minuto, generar un punto, ¿sí? O varios puntos, o hacer un escaneo encima de las muestras. ¿No? Entonces, y directamente ya nos da los resultados, o sea, nos da justamente los picos, obviamente luego la interpretación es otra en otro momento, pero nos da muy rápido la información. Entonces podemos tratar muchas muestras muy rápido, que es justamente lo que buscábamos. Entonces estamos trabajando justamente con cacao y estamos trabajando también con arroz, ¿no? Que también tenemos una zona arrocera muy cercana, que es en la parte baja de sí, camino a la costa de Cajamarca, yendo hacia La Libertad, hacia Trujillo, básicamente. Entonces, existen ahí algunos estudios previos, como la presencia de cadmio, la presencia de algunos componentes, que es importante, pues, observar. Acá, por ejemplo, hay un pequeño video muy chiquito. Si observan, en esta parte de acá, si observan como una luz que sale, es cuando se genera el plasma. Si ustedes observan, el plasma se genera de manera muy rápida, ¿no? Entonces se va generando para poder verlo. La primera investigación que hicimos, sí, que ya está terminada, están los estudiantes, los tesistas básicamente, ya trabajando en este tema, se ha generado para temas de impregnación. ¿Qué es la impregnación? Como les comentaba, dentro del sector alimentario, tenemos una serie de matrices alimentarias. Acá, por ejemplo, lo hemos hecho con yacón. Acá está una imagen del yacón. Se ha generado slides de yacón, se ha generado dentro de un sistema de vacío, acá es un sistema de vacío, ¿de acuerdo? Y lo que hemos hecho acá en esta solución es colocarle una solución enriquecedora con calcio y hierro, que muchas veces en este tipo de frutos o productos no existe, entonces lo que queremos es enriquecerlo.
¿sí? Una forma de enriquecerlo es la impregnación a vacío, que lo que hace es, de alguna manera, relajar el tema celular en este tipo de productos, sacar el aire intercélulas y en esa parte incluir parte de la solución de calcio y fierro que nosotros estamos colocando, con lo cual logramos un producto idéntico al inicial, pero enriquecido, ¿no? Entonces, hemos hecho una serie de análisis en este tema. Sí, hemos hecho una serie de tratamientos, básicamente en base a un diseño experimental. En este caso, lo hicieron en base a un box banking para básicamente reducir el número de tratamientos para no hacer el factorial completo. Y con esto de acá hemos sacado esta imagen que ven acá. ¿Sí? Si ustedes observan ya, esta es parte del pretratamiento. Y regularmente este tipo de productos no tiene tanto calcio ni fierro, ¿no? Que están más ligados a enriquecimiento en productos de origen animal, ¿no? Si bien tienen muchos productos vegetales, no tienen tanto, ¿no? Acá, si ustedes observan, quizás se ve muy pequeño por la imagen. Este es un escáner espectral de lo que hemos sacado, que va desde 180 nanómetros, o sea, en la región ultravioleta, hasta 1022 nanómetros en la región del infrarrojo cercano, ¿no? Pasando por todo el espectro visible. Y en algunas partes se ha detectado, como ven, gran cantidad de calcio y fierro. Por ejemplo, hemos hecho un pequeño sondeo, un pequeño zoom, digamos, en esta parte, ¿sí? Entre 396 y 397 nanómetros que está por aquí, ¿sí? Que es justamente la presencia de fierro. Y si ustedes observan acá, hemos detectado ya con esta tecnología de espectroscopía láser, ¿sí? Ya Te diferentes. quedan 3 minutos, por Sí, favor. sí, estoy por terminar. Sí, estoy diferentes intensidades para que lo puedan observar. Con lo cual, hemos podido ya hacer algunos análisis, hemos podido determinar cómo justamente la concentración está relacionada a la intensidad. Hemos podido ver cómo salen los tratamientos y salen tal cual el método regular, o sea, el método de espectroscopía por absorción, sí, que es la determinación. O sea, lo podemos hacer mucho más rápido, con lo cual ya hemos validado. Una más para terminar acá, por ejemplo, esto es para el arroz. Estos han sido análisis de arroces iniciales, o sea, hemos sacado solamente muestras y hemos empezado a encontrar justamente lo que pensábamos que existía, ¿no? Hemos encontrado cromo, hemos encontrado plomo, hemos encontrado cadmio en muestras directas de arroz obtenidas de los productores de ciertas zonas, ¿no? Justamente esto es una investigación en avance, pero como ven, la tecnología sí nos está dando los resultados necesarios como para nosotros poder justamente seguir en esta línea de investigación. Igual la línea de investigación continúa, como les comento, hay temas para microplásticos, hay temas para remediación ambiental, todos estos temas a nivel de pregrado y posgrado estamos trabajando, ¿no? Entonces, eso les puedo comentar, sí, sobre nuestra línea de investigación y esta línea de investigación en espectroscopía láser, que es la que estamos nosotros implementando. Muchas gracias por la atención. Gracias. A continuación, tenemos la participación del magíster Rafael Neri Liñán Abanto, de la Universidad Nacional Jorge Basadre Groman. El magíster Liñán realizó estudios de doctorado en el posgrado de Ciencias de la Tierra, Física de la Atmósfera, en la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, donde se especializó en la medición de propiedades ópticas de las partículas atmosféricas, conocidas como aerosoles. Le damos una cordial bienvenida y lo invitamos a compartir su presentación. Muchas gracias. No sé si se ve mi presentación. ¿Me confirman? ¿Se ve? ¿Se ve la No, presentación? No, doctor, se no. ve su pantalla regular. A ver, vamos a ver. Aquí me parece que estoy compartiendo pantalla. Ahora sí, ¿Sí? conforme. ¿Se ve? Ya, ok. Muchas gracias por la invitación. En realidad, fui magíster, ahora soy doctor por la Universidad Nacional Autónoma de México. Yo trabajo temas de la física y química de la atmósfera. En esta oportunidad, quiero presentarles las mediciones
que estamos realizando de los gases de efecto invernadero, específicamente del CO2 y del metano, del dióxido de carbono y el CH4. Entonces, sin más preámbulos, yo le voy a presentar a mi equipo con quienes trabajamos. Hay un grupo de colegas de la Universidad Nacional Jorge Basadre Groman. Está el colega Carlos Zabaleta, Orlando Mariaca, Rosa Liñán, pero también tenemos algunos colegas con los cuales trabajamos que son de la Universidad Nacional Autónoma de México, con quienes no he perdido la ligazón. Continuamos, precisamente me encuentro en México, asistiendo a la reunión anual de la Unión Geofísica Mexicana de este año. Y ahí tenemos a la doctora Ara Salcedo, el doctor Omar Ramos, el doctor Giovanni Carabalí, y tenemos también al doctor Patriarno y la doctora Guadalupe Paredes, que son de la Universidad de Nevada. Adicionalmente tenemos uno de los físicos más talentosos del Perú que trabaja en la Sorbona, en el CNRS, que es el doctor José Ordóñez. Muy bien, en la presentación va a estar estructurada de la siguiente manera. Vamos a hablar un poquito en la introducción de los gases de efecto invernadero, qué dice el IPCC sobre los gases de efecto invernadero, la metodología, es decir, hablamos del sitio de medición y de los equipos de medición, y lo que les voy a presentar son resultados preliminares. Luego les explico por qué son resultados preliminares. Primero, ¿qué dice el IPCC con respecto a los gases de efecto invernadero? Con un nivel de confianza muy alto, el IPCC, a fecha de corte del año 2019, informe publicado en el año 2021, dice que el incremento del CO2, del metano, se debe exclusivamente a las actividades antropogénicas. Esa es una verdad prácticamente absoluta. Ahora, ¿cuáles son las concentraciones promedio globales de estos gases? En el caso del CO2, aproximadamente son 410 partes por millón. Y en el caso del metano, es 1.870 partes por millón. ¿Qué representan estos valores que han sido medidos al año de corte del 2019? Representan un incremento del 47% para el CO2 y del 151% para el caso del metano. Salta a la vista que el metano es quien ha crecido más. Esto se ha medido con respecto a el inicio de la era industrial, los valores que tenían al inicio de la era industrial, y estos son los incrementos que han obtenido estos gases. Muy bien. Esto obliga a preocuparse, sin duda. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, el CO2 es más abundante, hay mayor cantidad de CO2, el metano es un gas que tiene una alta eficiencia absorbiendo la radiación solar y calentando la atmósfera, a pesar de tener o estar presente en la atmósfera en menor cantidad. Muy bien, como tenemos 15 minutos, no voy a insistir mucho en lo que significa el CO2, pero sí lo que quería mencionarles es que tenemos que ver las concentraciones de CO2 a qué se deben. Fundamentalmente, miren, nos interesa las emisiones antropogénicas, o nos debería de interesar las emisiones antropogénicas, porque es ahí donde podemos actuar y podemos mitigar o podemos dejar de emitir. Entonces, las emisiones antropogénicas de CO2 son aproximadamente el 81 al 91% debido a la quema de combustibles fósiles. Eso lo dice el IPCC con un nivel de confianza altísimo. Pero además, lo que nos debe interesar es que del total de las emisiones antropogénicas, el 46% quedan en el aire, quedan en la atmósfera. El 23%
es absorbido por el océano o los océanos y el 31% es almacenado por la vegetación de los ecosistemas. Muy bien. El monóxido de carbono tiene una gran influencia, sobre todo en las zonas urbanas, porque las principales fuentes del monóxido de carbono son los vehículos a gas y los vehículos a gasolina. Son las principales fuentes del monóxido de carbono. No les dije que iba a hablar del monóxido de carbono, pero también les voy a presentar los estudios que estamos haciendo del monóxido de carbono. En el caso del metano, como les decía, el metano es 200 veces más abundante, perdón, el CO2 es 200 veces más abundante que el metano. Sin embargo, el metano es más eficiente calentando la atmósfera que el CO2. Y ahí radica la amenaza que tenemos de un mayor calentamiento debido al metano. Muy bien, eso justifica que realicemos constantemente mediciones. Mientras más puntos de medición tengamos en la Tierra, es mucho mejor. ¿Por qué? Porque lo que tenemos generalmente son estimaciones debido a modelos, y los modelos tienen mucha incertidumbre. No son muy confiables los modelos. Les voy a hablar también de uno de los contaminantes más peligrosos y pocos conocidos en los países en desarrollo. No voy a decir tercer mundo, sino en los países en desarrollo. Es el carbono negro. Lima es la ciudad más contaminada de toda América por carbono negro. Y muchos no lo saben en Lima. Desconocen eso. El carbono negro se diferencia de los gases porque el carbono negro es una partícula. Y es una partícula de tamaño nanométrico, por lo tanto es una partícula que va a tener una permanencia en el aire y que va a ser muy peligrosa para la salud humana. Lo que yo le estoy mostrando es una célula, acá tenemos una célula, de un pulmón humano donde se puede apreciar las partículas de carbono negro que se han almacenado en el pulmón. Y si se almacenan las partículas de carbono negro en un pulmón, lo que va a producir son o fibrosis o cáncer pulmonar. Ese es el peligro que tiene estas partículas. Ahora, ¿cuáles son las fuentes importantes del carbono negro? Ahí lo pueden ver en la gráfica, en la figura. Son los vehículos a diésel, o lo que nosotros conocemos en nuestro país como los vehículos petroleros. Lima tiene un parque automotor muy importante en vehículos petroleros, por lo tanto, no necesitamos mayor investigación para saber que la contaminación por carbono negro es muy importante. Muy bien, aquí en esta tabla lo que tenemos es las especies químicas como el CO2, el metano y el CO2 y el aerosol de carbono negro. ¿Cuáles son las fuentes? Las fuentes, en el caso del CO2 puede tener fuente primaria o también una fuente secundaria. En el caso del metano solamente es primaria. Y el CO puede ser primario, puede ser secundario. A esto quería referirme en el sentido de las emisiones. Es decir, puedo tener CO2 en forma directa de la fuente o puedo tener CO2 también por una conversión fotoquímica o química. Podemos tener. Igual, en el caso del aerosol de carbono negro, la fuente es primaria. Ustedes vieron en la figura un vehículo a diésel que emite humo negro y ahí sin duda hay carbono negro, sin duda. Bueno, otra de las cosas es el tiempo de vida atmosférica, el tiempo de vida en el aire, que es importante en el caso del CO2, porque es peligroso a pesar de su cantidad, es porque dura décadas a milenios. O sea, es difícil la remoción de CO2 de la atmósfera. En el caso del metano puede durar aproximadamente 9 años a 12 años. El CO2 dura meses, de 1 a 4 meses, y el caso del carbono negro dura minutos, como máximo una semana. Muy bien, una de las cosas que es importante y que muchos de ustedes
que conocen las normas ambientales nos van a decir, pero no está regulado, efectivamente, el CO, el metano y el CO2. El CO2 es un gas criterio, por lo tanto sí tiene una regulación, pero en el caso del CO2 y el metano no lo tienen. El carbono negro tampoco tiene una regulación, solamente lo tiene el PM2.5 y el carbono negro es parte del PM2.5. O sea, siempre lo vamos, cuando nosotros captamos PM2.5, va a haber carbono negro dentro del PM2.5. Bueno, espero, me disculpan por haber sido muy rápido con la introducción, pero es importante explicarle esas cosas para poder explicar lo siguiente. El sitio de medición, nuestra ciudad, Tacna, las coordenadas, Tacna está a 18.02 grados sur de latitud y en la longitud es 70.25 grados oeste. La altura aproximada de 500 metros sobre el nivel del mar. Las mediciones que yo le voy a presentar son del periodo de este año, de enero del 2025 a octubre del 2025. Y acá les explico por qué. Porque nosotros hemos adquirido el equipo que mide los gases de efecto invernadero el 28 de enero. Se instaló y tenemos mediciones desde el 29 de enero. Entonces estamos midiendo hasta la fecha ya estos gases de efecto invernadero y por lo tanto ya comprendemos o ya hemos comprendido las 4 estaciones climáticas, es decir, el verano, el otoño, el invierno y estamos analizando nuestra data de primavera. Entonces, ese es el sitio de medición, el Laboratorio de Física de la Atmósfera y Calidad del Aire, así le hemos llamado al laboratorio que hemos logrado construir. Y acá les presento yo los equipos que tenemos para estas mediciones. En el lado izquierdo tenemos el extinciómetro fotoacústico. Como le explicaba el ponente anterior, son equipos que trabajan con láser, ¿no? Son espectrómetros en realidad. Y este equipo mide en forma directa las propiedades ópticas de las partículas atmosféricas. Y como una medición indirecta, me permite obtener la concentración de carbono negro. Este equipo, el que está en medio, es un equipo analizador de gases de efecto invernadero, que es lo que mide dióxido de carbono, mide monóxido de carbono, mide metano y también mide vapor de agua. Su pantalla original de este equipo es pequeñita, es una pantalla de 12 pulgadas. Nosotros acá le hemos adaptado una pantalla de televisor de 60 pulgadas para que se pueda ver mucho mejor. Y acá lo tienen el equipo, tiene una bomba de vacío externa y venimos trabajando con un equipo que es muy preciso. Es el equipo más preciso que hay en estos momentos. No hay equipo más preciso que este para medir gases de efecto invernadero. La técnica que usa... Le queda un minuto, por favor. ¿Cuántos minutos me quedan? Un minuto le ¿Uno? queda, por favor. Ok. Bueno, y Gracias. tenemos una estación meteorológica. Bueno, entonces, como me quedan pocos minutos, yo le voy a presentar los resultados, ¿no? Aquí la estadística de los gases de efecto invernadero por estación. Tenemos el verano, tenemos el otoño, el invierno y la primavera. Si ustedes observan a simple vista, vamos a ver que los valores que tenemos nosotros, en el caso del CO2, vemos que se va incrementando a medida que nos acercamos al invierno. En el caso del metano igual, las mayores mediciones son en el invierno. ¿Esto por qué? Porque en el invierno la capa límite atmosférica es más baja y al ser más baja las concentraciones crecen. Ahora, los valores que hemos obtenido comparado con el valor promedio global de CO2 lo superan en el caso de Tacna. 411.562 es el menor valor que se da en verano, es superior al 410 del IPCC, que ha estimado. En el caso del metano, en verano no superamos, pero en las otras estaciones se supera el valor de 1.87 estimado por el IPCC. Yo con esto voy a terminar mostrándoles
los ciclos diarios estacionales, que son las mediciones por hora, cada hora, en las 4 estaciones para el CO2. Como pueden ver ustedes, los valores más altos son durante el invierno, es el color azul. Este es en el caso del CO. El patrón es el mismo en el caso del CO y el CO2, con un pico por la mañana y un pico por la tarde. En el caso del metano sí hemos encontrado unos resultados no esperados. Encontramos que durante la madrugada, los valores de metano son bien altos durante la madrugada. Y tiene un comportamiento un poco especial, y eso es lo que nos va a obligar a investigar mucho para poder explicar a qué se debe esto. Tenemos que investigar las fuentes, etcétera, etcétera. Y este es el comportamiento del carbono negro para el caso de Tacna, ¿no? Bueno, las comparaciones, carbono negro con monóxido de carbono se pueden comparar porque correlacionan muy bien. Ahí pueden ver las gráficas. Este es para el verano, la gráfica para el otoño y la gráfica para el invierno del 2025. La correlación mejora a medida que nos acercamos al invierno. ¿Por qué? Porque la capa límite atmosférica está más baja y además, y cuando la capa límite atmosférica está baja, no hay intrusión de masas de aire de capas superiores de la atmósfera y por lo tanto lo que estamos midiendo son solamente las fuentes locales. Y en ese caso, la correlación durante el invierno entre el carbono negro y el monóxido de carbono es muy buena. Muy bien, muchas gracias. Gracias. A ver, seguidamente escucharemos al doctor Edgar David Zabaleta Verde, de la Universidad Nacional de Trujillo. El doctor Zabaleta es biólogo microbiólogo, egresado de la Universidad Nacional de Trujillo, doctor en microbiología por la misma casa de estudios. Se desempeña como docente de pre y posgrado en el área de fisiología y genética bacteriana del Departamento de Microbiología y Parasitología. Doctor Zabaleta, le damos la bienvenida y puede empezar su intervención. Gracias. Gracias, doctora Carmen. Gracias por la presentación. Gracias por el tiempo dedicado en analizar mi currículo vitae para esta presentación. Buenas tardes con los que están siguiendo estas mesas temáticas de investigación, específicamente esta mesa de investigación en ciencias naturales. Lo que voy a presentar a continuación son las investigaciones o resultados de investigaciones que se han realizado y que aún se siguen haciendo por los integrantes del Grupo de Investigación en Prospección de los Microbiomas Ambientales, PROMIAP. Es un grupo reconocido formalmente en la Universidad Nacional de Trujillo y bueno, del cual mi persona es el responsable de liderar ese grupo. Decidimos el título para esta presentación, para esta exposición, sobre el estudio sistemático del microbioma rizosférico asociado al estrés abiótico en el ACP Lomas del Cerro Campana, La Libertad, Perú. Voy a desarrollar esta exposición de acuerdo a este contenido, una breve descripción del ACP Lomas del Cerro Campana, luego mencionar el estudio del microbioma asociado a esta área de conservación privada, Lomas del Cerro Campana, luego las especies bacterianas que han sido aisladas e identificadas desde estos microbiomas y finalmente los estudios del potencial biotecnológico que se está realizando a estos cultivos bacterianos que han sido recuperados de estos microbiomas. Bien. Entonces empezamos describiendo al ACP Lomas del Cerro Campana, ¿no? Miren, este ecosistema lomal, o conocido también como comunidades lomales costeras, oasis de nieblas para algunos otros investigadores, se encuentra ubicado en la región norte del Perú, específicamente en La Libertad, a 15 kilómetros de Trujillo. Se encuentra muy cerca a un distrito muy populoso en la provincia de Trujillo, que es el distrito del Milagro,
y bueno, se encuentra frente al balneario, a la playa Huanchaco en nuestra localidad. Esta área de conservación privada lleva este nombre característico de campana por la forma que tiene, y lo podemos observar aquí en esta figura, ¿no? Es una campana como tal, en la cual se puede encontrar una diferencia de altitudes entre los 150 metros sobre el nivel del mar hasta los 998 metros sobre el nivel del mar. En ellos se distinguen dos pisos altitudinales, el piso inferior hasta los 500 metros y el piso superior que va desde esta medida hasta los 996 metros sobre el nivel del mar. Aquí, para poder comprender un poco más este ecosistema Lomal o esta comunidad Lomal, se presentan unas imágenes panorámicas de esto, por ejemplo esta que estoy señalando aquí, en la cual se puede distinguir con facilidad los dos pisos altitudinales que conforman este Cerro de Campana, esta área de conservación privada. Vemos el piso inferior con ecosistemas típicos desérticos, ¿no? Con suelos arenosos característicos de este piso inferior, y en la parte superior aparece ya un tapete verde, que si nos acercamos en la imagen hacia ese piso superior, observamos esto, ¿no? Observamos esto y realmente pues es un tapete verde lleno de vida, lleno de vegetación, en donde se han descrito más de 200 especies de flora nativa asociada a este ecosistema. Para muchos investigadores esto es conocido como un jardín botánico. Ha despertado el interés de investigaciones de botánicos, diversos investigadores o biólogos, profesionales biólogos, que estudian no solo la flora, sino también la fauna asociada a estos ecosistemas. Y bueno, para nosotros los microbiólogos, mi persona es microbiólogo de formación, también a raíz de que esta área de conservación privada se le cede a la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional de Trujillo, su gestión, entonces surge el interés de iniciar la investigación de los microbiomas que están asociadas a esas plantas que crecen en estos ecosistemas. Pues justamente nos preguntábamos, ¿no? Caracteriza mucho a la comunidad lomal las condiciones abióticas muy variables. Si observamos registros de los últimos años, cómo varía las precipitaciones, la radiación solar, la temperatura, el porcentaje de humedad relativa del aire, vemos que es muy variable. Son condiciones e incluso extremas las que se encuentran en estos ecosistemas. Pero las plantas se desarrollan de normalidad. Se encuentran plantas muy saludables, muy vigorosas. Por lo tanto, algo está pasando ahí, ¿no? ¿Qué es lo que caracteriza a esas plantas y qué es lo que hace que esas plantas puedan crecer de esa manera, bien, plantas saludables? De hecho, que una de las hipótesis tiene que analizar el perfil genético de estas plantas, ¿no? De hecho que sí. Pero también nosotros como microbiólogos postulamos y decimos de que está asociado al microbioma que rodea a estas plantas, específicamente a la microbiota nativa del suelo, de la rizósfera, de estas plantas que están ayudando al establecimiento de ellas, de las mismas, y potenciando su crecimiento. Entonces ahí nace el interés por estudiar el microbioma asociado a estas plantas, ¿no? Breve definición de qué es el microbioma. Se entiende como microbioma el conjunto de microorganismos, de los genes asociados a estos microorganismos e incluso las enzimas y los procesos metabólicos que se dan en un ecosistema en particular, ¿no? En un ecosistema específico, en un microecosistema. Ese ecosistema para nosotros fue o es la rizósfera, la zona rizosférica, y se entiende que esta rizósfera es la zona más cercana al sistema radicular de todas las plantas, en donde hay una gran abundancia y riqueza de microorganismos, de diversos tipos de microorganismos, que para esta área de conservación Cerro de Campana, recién son los primeros estudios que se están realizando en la exploración de esta rizósfera, de los microorganismos o de la microbiota asociada a esta, ¿no? ¿Por qué? Porque estos microorganismos, al estar en contacto directo con la raíz,
hay un intercambio de moléculas que favorecen la simbiosis, que favorecen relaciones interespecíficas positivas que benefician a ambos grupos, tanto los microorganismos como las plantas. Estos microbiomas nosotros los hemos estudiado bajo procedimientos que se han estandarizado en el Laboratorio de Microbiología Ambiental de la Escuela de Microbiología y Parasitología. Tenemos protocolos, tenemos procedimientos estándares adaptados a nuestras realidades, a nuestros ecosistemas. Este es un procedimiento general, en líneas generales se hace un muestreo de suelo rizosférico, se elige un suelo rizosférico para hacer el muestreo, se etiqueta y se transporta al laboratorio esta muestra. En laboratorio ya se inicia el aislamiento de los microorganismos, específicamente con bacterias, es donde más se ha avanzado, ¿no? Pero también se han hecho aislamiento de hongos, otro grupo microbiano importante. Se utiliza procedimientos de microbiología básica para el aislamiento que concierne el uso de medios de cultivo sólidos, semisólidos, líquidos para lograr el aislamiento, medios de cultivo generales e incluso medios de cultivo bastante selectivos, orientados hacia un género bacteriano en específico, como por ejemplo el agar pseudomonas, el agar streptomyces. Con el objetivo, la finalidad de aislar cultivos axénicos, ¿no? De tener cultivos puros para su posterior caracterización, para su posterior identificación. La identificación de estas bacterias, de estos microorganismos que se aíslan de estas muestras, pues tiene niveles de identificación y caracterización, ¿no? Se inicia con una caracterización fenotípica basadas en pruebas bioquímicas para acercarnos presuntivamente al género bacteriano. Y luego ya se pasa a una caracterización genotípica utilizando marcadores moleculares como el gen marcador, por ejemplo, el ARN ribosomal 16S e incluso otros genes housekeeping que nos sirven para la identificación de géneros o especies de bacterias presentes en estas muestras. Y lo que en este año ya se han empezado a realizar son estudios metataxonómicos, estudios de metagenómica también, y esto se va a seguir fortaleciendo porque, al igual que los colegas anteriores, nuestro laboratorio fue beneficiado por financiamiento desde el Banco Mundial a través de fortalecimiento de laboratorios y se ha equipado con secuenciadores, con un secuenciador, el laboratorio, entonces se han empezado a hacer estudios metataxonómicos para poder tener con mucha claridad y exactitud cuáles son los microorganismos presentes en el microbioma asociado a estas plantas, ¿no? Y estudios de metagenómica para saber cuáles son los genes que están presentes ahí y que posiblemente tengan un potencial biotecnológico, sobre todo un potencial de PGPR para poder ser utilizado y aplicado a nivel de campo en la solución de problemas en la agroindustria. Son imágenes del muestreo que se realiza para mencionar, para dar a conocer de que los dos pisos altitudinales del Cerro Campana han sido muestreados en diversos puntos, en diversas ubicaciones. Algunas plantas típicas de esta zona, de este Cerro Campana, se aprecia aquí en estas imágenes. No voy a detenerme en especificar cuáles, pero sí debo precisar que son numerosas plantas que se han muestreado, se han obtenido su rizósfera. Estas plantas son representativas y constituyen un patrimonio importante para la botánica, para la tradición incluso en la región. Y bueno, se ha muestreado a partir de estas plantas, ¿no? A partir de esto suelo rizosférico se han obtenido especies bacterianas, se han logrado aislar diversas especies de bacterianas. Si ya vamos a resultados tangibles, hasta la fecha se han aislado 205 cultivos bacterianos. Aquí se muestra una distribución de estos cultivos en los pisos altitudinales. Lógicamente era de esperar que en el piso superior tengamos mayor aislamientos, mayor número de cultivos bacterianos aislados,
lógicamente por la mayor diversidad de plantas, pero también en el piso inferior hemos encontrado un número bastante considerable de cultivos bacterianos. Estos cultivos bacterianos, estos aislamientos han pasado a la fase de identificación y en la actualidad se tiene 36 cultivos bacterianos agrupados dentro de 6 géneros representativos, identificados genotípicamente, ¿no? Como los géneros Agrobacterium, por ejemplo, el género amplio, ¿no? De Bacillus, Atlantibacter, Prestia, por ejemplo, Pseudomonas, y un género que nos llama muchísimo la atención, que pertenece a las actinobacterias, que es el género Streptomyces, ¿no? Que es el género Streptomyces, muy usados en diversos procesos biotecnológicos. Quedan 2 minutos, doctor. Gracias. Bien, sí, estoy terminando. Entonces, con estos cultivos aislados ya se ha pasado al estudio del potencial biotecnológico de los mismos, ¿no? Este estudio de potencial biotecnológico ha sido direccionado a evaluar sus actividades de promoción de crecimiento vegetal, a evaluar la actividad PGPR que estos puedan tener, ¿no? Se ha evaluado la capacidad de fijar nitrógeno, de solubilizar el fosfato, de producir fitohormonas como el ácido indolacético, producción de sideróforos y sobre todo la capacidad antagónica que pueden tener estos cultivos aislados frente a hongos que resultan un problema. También se han hecho trabajos experimentales, trabajos a nivel de laboratorio sobre la promoción de la germinación, por ejemplo, de semillas de Solanum lycopersicum. Este es un trabajo que ya ha sido publicado. Y aquí hay que resaltar mucho que no solamente se han usado inoculaciones por separado, sino coinoculaciones en donde varios microorganismos o bacterias aisladas de esta rizósfera, de estas zonas, han sido juntadas en un consorcio y de esa manera inoculadas en diversos tratamientos y como se aprecia aquí en estas figuras, todos los consorcios o los tratamientos superan a los tratamientos control, ¿no? Es evidente la fortaleza o destaca la actividad que tienen estos consorcios. Y no nos hemos quedado a nivel de laboratorio, ya se han empezado o ya se han hecho trabajos a nivel de campo, con cultivos de importancia agroeconómica, como por ejemplo el arándano, representa un cultivo muy importante en nuestra región. En esas plantas de arándanos se han inoculado consorcios, básicamente de Streptomyces, para evaluar su impacto en estas plantas y hemos tenido resultados muy favorables, ¿no? Cuando se han evaluado parámetros morfológicos del desarrollo vegetal e incluso parámetros físico-químicos del sustrato, del suelo en donde crecen estas plantas, también estos parámetros se ven favorecidos cuando hacemos las coinoculaciones o usamos estos microorganismos, ¿no? Pero aún queda mucho trabajo evaluar la capacidad biotecnológica que tienen. Bien, quiero terminar esta presentación, esta exposición, presentando al grupo de investigación, que es Prospección de Microbiomas Ambientales, del acrónimo PROMIAB. Ahí tenemos una imagen de quienes a diario estamos trabajando en el laboratorio. Bien, muchas gracias por la atención, quedo atento. Bueno, ya les mencionaron que la pregunta será al final. Gracias. Gracias. Finalmente, contamos con la participación de la doctora María Antonieta Quispe Ricalde, de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. La doctora Quispe es bióloga por la UNSAC, magíster en Ciencias con mención en Bioquímica y Biología Molecular por la Universidad Peruana Cayetano Heredia y doctora por la Universidad de La Laguna, España, dentro del programa de Ciencias de la Vida y del Medio Ambiente. Agradecemos su presencia y le invitamos a iniciar su exposición. ¿Puede usted empezar? Buenas tardes con todos. Bueno, primero tengo que agradecer la invitación para participar en esta semana de investigación de la Red Peruana de Universidades. Y como cada año, pues, sacan adelante este evento, lo cual me parece un espacio adecuado para que todos los investigadores podamos dar a conocer los trabajos que estamos realizando en nuestras respectivas universidades
y a su vez también conocer el trabajo de otros investigadores, lo cual nos permite ampliar nuestras fronteras de la cooperación. Voy a presentar mis diapositivas y me confirman, por favor, si todo se ve bien. Podemos ver bien, ¿verdad? Sí, se ve bien, doctora. Gracias. Muy bien. Bien, en esta oportunidad pues yo voy a presentar un tema que tengo que decir que está pendiente de estudio a nivel de las Américas. Y es sobre el estado nutricional y nutrición de pacientes con leishmaniasis tegumentaria americana. Nosotros nos encontramos dentro de un país bastante rico en cuanto a su geografía. Tenemos la costa, la sierra, que define el clima de todo Perú. Va a dividir precisamente el clima en costa, sierra y selva. Y la selva, que a su vez se divide en dos grandes espacios, la selva alta y la selva baja. La selva alta, que está por encima de los 800 metros sobre el nivel del mar, y la baja, que está de 500 a menos sobre el nivel del mar. Bien, estos dos, esta división geográfica que lo otorga los Andes, determina que en nuestro país existen 38 distintos tipos de climas. Esa riqueza climática, a su vez, también tiene su connotación en cuanto a la diseminación de vectores, los cuales van a transmitir diversos microorganismos al hombre y que le van a producir algún tipo de enfermedad infecciosa. Dentro de las diferentes prioridades del Ministerio de Salud de nuestro país, se encuentran las enfermedades metaxénicas, que están en la posición 7, y también las enfermedades zoonóticas. Me centro en esto porque la leishmaniasis es una enfermedad zoonótica y que es considerada por el Ministerio de Salud como una enfermedad prioritaria, pero que sin embargo, a pesar de esa denominación, sigue estando dentro del grupo de las enfermedades olvidadas, no solamente a nivel de Perú, sino también a nivel local y a nivel internacional. Por varias razones, ¿no?, que no lo vamos a discutir ahora. Bien, las enfermedades metaxénicas en el Perú son diversas y dentro de ellas está, por ejemplo, la malaria, el dengue, bartonellosis, la leishmaniasis, la enfermedad de Chagas, la fiebre amarilla, el chikungunya, etc. La leishmaniasis, como les decía, es una enfermedad que está dentro de las enfermedades metaxénicas y zoonóticas, y este tipo de enfermedades deben de tener algunas características que están puestas aquí en la diapositiva, y me disculpo por tenerlas en inglés. Deben de tener, por ejemplo, una distribución regional, una distribución local o geográficamente local, una distribución regional cuando se refiere a nivel del continente. También una enfermedad metaxénica son transmitidos por vectores, y por lo tanto las diversas modificaciones que existan en el clima, y ahora que estamos en el problema del cambio climático, va a determinar la distribución de estos vectores y por lo tanto va a determinar la distribución de diferentes enfermedades infecciosas. Cuando el ecosistema está alterado, entonces estos problemas de salud también pueden tomar una nueva distribución geográfica, y por lo tanto este tipo de cambios deben de ser constantemente vigilados. Una enfermedad infecciosa, a su vez, es capaz de afectar a muchos rangos de edad y obviamente dependiendo de la distribución de los vectores, el comportamiento de los vectores,
puede afectar a niños, a gente adulta y a personas en la tercera edad, así como también a hombres y mujeres, dependiendo del área donde se distribuyen tanto los insectos vectores, los reservorios y también las personas que en el caso de Perú, en el ánimo de buscar nuevos terrenos de cultivo o nuevas regiones para establecer sus viviendas, se ven inmersos dentro de lugares donde el ciclo de los parásitos ocurren de forma natural y que el hombre ingresa con falta de conocimiento y comportamiento de estas distintas zoonosis, pues se enfrentan a serios problemas de salud. Bien, las enfermedades zoonóticas obviamente van a tener un animal reservorio, que en el caso de la leishmaniasis es animales propios de la selva y que son roedores, y por lo tanto el control es bastante difícil. Una experiencia que nosotros hemos tenido hace ya bastantes años atrás, cuando estudiábamos los reservorios de la leishmaniasis, es que capturamos especies que son protegidas y entonces, por lo tanto, ese tipo de especies no pueden ser sacrificados o se tiene que tener permisos especiales. Entonces, con eso quiero decir que el ciclo de la leishmaniasis ocurre de forma natural en la selva y es el hombre que en busca de trabajo, en busca de vivienda o en busca de nuevas zonas de cultivo se enfrenta o se ve afectado por esta enfermedad porque ingresa a un lugar donde ocurre el ciclo de una forma natural. Bien, otra característica de las enfermedades metaxénicas y zoonóticas actuales es que no se tienen las vacunas. La vacuna para una enfermedad parasitaria es bastante difícil diseñar, estudiar y elaborar, porque los parásitos, por su propia naturaleza, tienen distintas formas que les permite sobrevivir dentro del hospedero o definitivo, hospedero intermediario, y lo cual dificulta el estudio y la producción de vacunas. Actualmente, para una enfermedad metaxénica solamente se tiene vacuna para la fiebre amarilla y también para la rabia. Bien. Como les comentaba, en el Perú, la leishmaniosis está ubicada dentro de las prioridades del ministerio y se encuentra en tercer lugar, por detrás de malaria y dengue. Como se puede ver en la diapositiva, hay muchos casos a lo largo de los años. Aparentemente tienen o hay años donde se incrementan mayor cantidad de casos y hay otros en que disminuye, pero básicamente existen a lo largo de los años desde hace mucho tiempo atrás. Para recordar, la leishmaniasis es un parásito dimórfico, tiene dos formas, una forma mastigote, que es la forma aflagelar y que se encuentra dentro de los macrófagos del hospedero mamífero, y una forma flagelar que se encuentra dentro del reservorio, dentro del insecto vector. En el reservorio también se encuentra en su forma mastigote. La hembra del género Lutzomia, en el caso de las Américas, y del género Phlebotomus, en el caso del Viejo Mundo, pica al animal de sangre caliente porque es necesario para que maduren los huevos. En ese acto de alimentación introduce al parásito dentro del hospedero y una vez el parásito dentro del hospedero, pues debido a los cambios de temperatura, pH, etcétera, pasa a su forma mastigote y esta a su vez crece dentro de los macrófagos y puede ser liberado por la cantidad de parásitos que tiene un macrófago, libera todos estos amastigotes y estos a su vez van a volver a ser englobados dentro de un macrófago y así el ciclo se cierra dentro del organismo mamífero y humano en este caso.
Bien, la leishmaniasis tiene diferente distribución a lo largo de nuestro país. Y en las zonas interandinas, en los valles interandinos del norte de Perú, se encuentra la leishmaniasis cutánea, que está producido por el parásito o de la especie Leishmania brasiliensis. Mientras que a lo largo de la selva está la especie responsable es Leishmania brasiliensis y que produce una de las formas más agresivas de la enfermedad. En Cusco, a pesar de que nosotros tenemos a los Andes en una parte del departamento, también tenemos la región de la selva, tenemos selva alta y también selva baja, donde se distribuye la leishmaniasis como enfermedad, tanto leishmaniasis cutánea como leishmaniasis mucocutánea. Somos el segundo departamento en casuística en leishmaniasis cutánea, el tercero, perdón, y el segundo en leishmaniasis mucocutánea por detrás de Madre de Dios. Estas son algunas de las fotografías de la presentación clínica de la enfermedad. Y como les comentaba, nosotros en Cusco realizamos la vigilancia tomando como 3 puntos los lugares de control a nivel de la provincia de la Convención, a nivel de la provincia de Quispi-Canchir, que básicamente se trata de pacientes que van a Puerto Abandonado y que retornan con la enfermedad, y a nivel de Cusco Capital, donde se congregan muchos casos que provienen de diferentes lugares de la región de Cusco. El diagnóstico que realizamos en la universidad es a través de la técnica de biología molecular dirigido hacia el ADN del quinetoplasto. Es una tecnología que ha sido descrita hace bastantes años atrás, en 1993, por la Universidad Cayetano Heredia, y que lo venimos utilizando como un soporte para el diagnóstico de pacientes para los centros de salud, tanto regionales como locales, cuando se nos solicita. Bien, para la persistencia del parásito dentro del organismo humano existen diferentes factores. Aquí están relacionados muchos de los factores que determinan la permanencia de la enfermedad en un paciente, porque cabe indicar que la leishmaniasis mucocutánea se inicia con una lesión cutánea, pero que en un promedio de 5 años puede retornar en su forma de presentación mucocutánea y que en este caso se aloja en las mucosas nasal y oral, destruyendo el tejido o de las fosas nasales y en algunos casos obstrucción de la laringe y la faringe. Entonces, esa persistencia del parásito depende de muchos factores, incluyendo la especie de Leishmania, que, como les comentaba, es Leishmania brasiliensis, la principal responsable de la leishmaniasis mucocutánea. Sin embargo, se ha descrito para otras especies como Leishmania guyanensis y Leishmania lanzoni. Quiero resaltar que otro de los factores importantes es el estado nutricional de los pacientes, además de las comorbilidades e incluso las coinfecciones que puedan haber con otras enfermedades infecciosas, por ejemplo, parasitarias, parásitos del intestino que hacen que el estado nutricional del paciente descienda. Los parásitos intestinales, por su misma condición parasitaria, se alimentan de los alimentos que el hombre está introduciendo a su organismo y por eso evitan que los nutrientes lleguen al paciente y con lo cual hay un detrimento del estado nutricional del paciente, lo cual puede estar relacionado a diferentes presentaciones clínicas de la enfermedad y en este caso sería la leishmaniasis mucocutánea. En esta diapositiva quiero resaltar que hay diversos estudios en la leishmaniasis visceral. La leishmaniasis visceral no ha sido descrita en Perú, ha sido descrita en Brasil, en África y en la zona de la India y en el sudeste asiático.
Debido a la gravedad de esta enfermedad, se han realizado bastantes estudios a nivel nutricional y eso es lo que yo quería resaltar ahora. Hay muchos determinantes que hacen que la leishmaniasis visceral agrave la condición del paciente. Como les comentaba, los otros parásitos intestinales que puede haber, como por ejemplo aquí, se observa que en los pacientes que tienen parásitos intestinales, entonces hay una disminución importante del peso. Luego, la leishmaniasis podríamos considerar que es una enfermedad laboral, por lo que sobre todo el hombre está bastante afectado en comparación con las mujeres. Sin embargo, en zonas endémicas, Me queda un cuando... minuto, doctora. Gracias. Ok. Y otros factores, por ejemplo, el estado educativo de las personas, hace que también haya un incremento de las condiciones debido a que las personas con mayor conocimiento pueden protegerse más en cuanto a no solamente evitar la infección, sino también poder llevar bien a cabo su diagnóstico y su tratamiento. En cuanto a las condiciones de hemoglobina, se ha observado que los pacientes en general están en condición de anemia y esto está relacionado con la anemia en base a la deficiencia de hierro. Entonces, ¿por qué? Porque en el caso de la leishmaniasis visceral, la médula ósea es la afectada y por lo tanto hay una disminución de la cantidad de glóbulos rojos. Pero en el caso de la leishmaniasis cutánea y mucocutánea son datos que todavía están pendientes de conocer. En cuanto a al tamaño celular de las células que mantienen la hemoglobina, existe también una relación directa entre el tamaño y la cantidad de hemoglobina que alberga el eritrocito. Entonces, por lo tanto, también es necesario conocer en qué condición está. Luego, lo otro que es necesario observar son las diferentes moléculas que están directamente relacionadas con la respuesta inmunológica. Solamente se resaltan aquí algunos de las moléculas del sistema inmune que están estrechamente relacionadas con la presencia de la enfermedad y con el éxito o el no éxito del tratamiento. Bueno, otro de los parámetros nutricionales que se debe de observar son los parámetros bioquímicos que están relacionados con el metabolismo del colesterol, metabolismo de lípidos en general, la presencia de proteínas y también la condición a nivel del estado de glucosa de los pacientes. Ha existido en el caso de nuestros pacientes, bueno, como les comentaba, el género masculino es siempre el más afectado por el tipo de enfermedad, como les decía que era una enfermedad laboral. Hay lesiones activas y lesiones múltiples en los pacientes. Hay muchos pacientes con leishmaniasis cutánea que han tenido recaídas y pacientes con leishmaniasis mucocutánea que también han tenido episodios de leishmaniasis cutánea previa. Las lesiones por lo general se encuentran en extremidades inferiores o superiores, aunque también se ha observado que hay en cabeza y cuello y otras regiones con menos afección. Y en el caso de las lesiones mucocutáneas, pues se trata de afección de la úvula, de fosas nasales, de paladar y de labios. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Ya voy a terminar, por favor. Es la última diapositiva. Solamente quiero resaltar de que ha habido un intento de estudio a nivel de parámetros hematológicos de linfocitos y de eosinófilos en leishmaniasis cutánea y mucocutánea en Cusco, y estos han sido los resultados.
Bueno, nosotros trabajamos en áreas endémicas donde las condiciones de salud de los pacientes es muy baja, además de sus condiciones económicas. Muchas gracias por la atención y quedo pues dispuesta a responder a cualquier cuestión que tenga. Solamente agradezco a todos los miembros del Laboratorio de Fármaco-Biomoléculas de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco. Gracias. Gracias. Agradecemos las valiosas presentaciones de cada uno de los ponentes. A continuación, abrimos un breve espacio para preguntas o comentarios, ¿no? del público. Vamos a ver si hay alguno por acá, estaba observando. Aquí habla, por ejemplo, mm, del Guarmey, si es que hay evidencias, pero no sé a qué se refiere. ¿A qué se refiere tema muy Guarmey? Hay tales. Está incompleta la pregunta. A ver, otro por acá. Para el ponente, Oblitas, le preguntan sobre, ¿puede compartir algo más con respecto a lo que es la química verde? Buenas. Sí, bueno, lo que nosotros entendemos como química verde, lo que estamos haciendo como ello es tratar de evitar el uso de una serie de reactivos que muchas veces son difíciles luego de poder disponer, ¿no? Como residuo. Entonces estamos optando justamente por técnicas como la espectrofotometría, ¿sí? O temas de espectrales en los diferentes rangos como para poder evitar esto, ¿no? Obviamente los temas están muy ligados actualmente a tomar esta data, tratarla actualmente con técnicas un poco más novedosas de Machine Learning, Deep Learning, ¿no? Y todo esto, esto nuevo, que nos permite justamente pues comparar ambas técnicas, ¿no? La técnica tradicional que utilizan los químicos versus las técnicas más novedosas y se puedan ver y proponer este tipo de temas, ¿no? Estamos en ese cambio, ¿no? Muchas gracias. Acá tenemos una pregunta, dice, ¿qué rol están desempeñando las universidades y centros de investigación en la generación de evidencia científica que oriente políticas de control de emisiones? A quien corresponda, por favor. Creo que a ninguno. Hola. Buenas tardes. Sí, en cierta forma, probablemente sea el más indicado para responder a esta pregunta, ¿no? Lo que Gracias. nosotros pretendemos, lo que se tiene que tener primero en cuenta es que se debe desarrollar la ciencia, tanto climática como la ciencia atmosférica o ambiental. En base a al desarrollo de esa ciencia se pueden dictar las políticas. No es al contrario, no se dictan primero las políticas y luego se hace ciencia. No, primero se hace ciencia in situ. En el caso de Perú, por ejemplo, tiene que haber programas de mediciones contaminantes para luego establecer ciertas políticas que conlleven a identificar las fuentes y luego poder implementar programas para poder evitar esa contaminación que probablemente esté perjudicando la salud de la población. Bien. Muchas gracias. Acá hay una pregunta más. Dice, ¿se puede detectar el arsénico 3 o arsénico 5? ¿Y cuáles serían los equipos de medición para dichos contaminantes ambientales? Bueno, yo podría comentar algo sobre lo que tenemos. Por ejemplo, los equipos que ahorita estamos probando pueden detectar el estado iónico de los metales, o sea, no solamente el metal en sí, sino el estado iónico de los metales. Estamos justamente ahorita haciendo un trabajo junto con una institución particular, que es SGS, probando justamente los equipos que ellos tienen para temas iónicos versus lo que nosotros podemos comparar en ciertos estados iónicos, no en todos, porque es
un tema de investigar, de ver si es la posibilidad. Pero existen ahorita equipamientos que pueden justamente determinar el estado iónico de algunos materiales, ¿no? Entonces, el tema es ver cuáles son las características, cuál es la matriz que se quiere estudiar. Hay una serie pues, de condiciones en la muestra para ver si es posible y optar por uno u otro equipo al momento de hacer la parte experimental. Gracias. Acá tenemos una pregunta para la doctora María Quispe. ¿Qué impacto tiene la falta de financiamiento en la continuidad de estudios sobre las enfermedades tropicales como la leishmaniasis? Bueno, el impacto es bastante importante, ¿no? En los últimos años, como todos sabemos, Prociencia o el CONCITEC, vía sus diferentes unidades ejecutoras, ha ido convocando a diferentes fondos concursables y a los cuales nosotros hemos tenido acceso. Eso realmente ha permitido que podamos continuar nuestros estudios, además de generar grupos de trabajo con una continuidad de proyectos, ¿no? Entonces, eso es sumamente importante. Siempre voy a decir que la leishmaniasis es una enfermedad olvidada y cuanto más personas trabajemos en este tema, pues podremos dirigirnos hacia alguna solución del problema. Y para eso necesitamos financiamiento. Entonces, la falta de financiamiento realmente sería grave porque truncaría muchos de los trabajos que ya estamos realizando. Y por otro lado, también a los asistentes y se les incita en que ingresen a los grupos de investigación porque hay mucho por hacer. En el caso de la leishmaniasis es una enfermedad importante de salud pública y cuanto más personas trabajemos, mucho mejor. Y obviamente también como una red de universidades debemos de siempre mantener este incentivo hacia la investigación porque solamente es la única vía para encontrar la solución a los problemas de nuestro país. Gracias. Agradecemos nuevamente a los ponentes por su destacada participación y al público por su interés y valiosas preguntas. En nombre de la Red Peruana de Universidades, damos por concluida esta sesión e invitamos a continuar acompañándonos en las próximas actividades de la sexta semana de investigación. Muchas gracias. Hasta pronto. Muchas Muchas gracias. gracias a ustedes. Un gusto conocerlos. De Gracias. igual manera, qué gusto. Y a los doctores que están en la sala. Sí, muchas gracias. También. Muchas Para otro gracias. Ojalá se Gracias. pueda establecer redes en las cuales podamos colaborar. Muy bien. Claro, por Muchísimas supuesto, yo gracias. estoy dispuesta a trabajar. Muchas gracias. Perfecto. Hasta Muy luego. bien. Hasta Gracias. luego. Buenas Mismo. tardes. Buenas tardes.